Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Canal sa abone olmaibe video musu be en meji unut main. Yande Ercel abandonó la casa que compartía con Kerem Bürsin. Me estoy ahogando en esta relación fue su declaración más fuerte. Quédate, porque lo que está pasando entre ellos podría marcar un antes y un después en su historia de amor. Según fuentes cercanas a la pareja, todo comenzó hace unas semanas con una serie de discusiones constantes. Aunque siempre han intentado mantener una imagen de calma frente a las cámaras, la realidad puertas adentro era muy distinta. Hande, quien ha sido vista recientemente saliendo de un apartamento distinto en el centro de Estambul, no tardó en confirmar lo que muchos ya sospechaban. Siento que estoy perdiendo mi identidad. Me estoy ahogando en esta relación, declaró a una amiga cercana que posteriormente filtró la conversación a la prensa. Estas palabras han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores se preguntan si este es el final definitivo para la pareja más querida de la televisión turca. Kerem, por su parte, no se ha quedado en silencio. Al ser abordado por periodistas en la salida de un gimnasio, respondió con voz seria, hay momentos en que el amor no es suficiente si no estamos en la misma frecuencia. Yo a Hande la amo, pero no puedo obligarla a quedarse si ya no es feliz. La relación entre Hande y Kerem ha pasado por múltiples altibajos. Desde su primer proyecto juntos en pantalla, el público los ha seguido como si se tratara de una novela de la vida real. Y es que su química traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más populares. Pero ahora, esta decisión de Hande podría cambiar el rumbo de todo. Testigos afirman que Hande salió de la casa en plena noche, llevando solo una maleta y sin dar explicaciones. Su rostro reflejaba tensión, pero también determinación. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro me estoy desmoronando, habría dicho antes de cerrar la puerta detrás de ella. Los medios locales aseguran que la ruptura no se dio por una tercera persona, sino por diferencias irreconciliables en su manera de ver la vida. Mientras Hande busca tranquilidad y un ritmo más introspectivo, Kerem está completamente enfocado en nuevos proyectos, viajes y compromisos. Yo necesitaba tiempo, él quería velocidad. Yo buscaba paz, él quería acción. Y así es muy difícil caminar juntos, confesó Hande en otra charla privada. A pesar de todo, no hubo gritos ni escándalos. La decisión, aunque dolorosa, fue tomada con madurez. Sin embargo, los fans no han tardado en tomar partido. Algunos apoyan a Hande por priorizar su bienestar emocional, mientras que otros defienden a Kerem, alegando que él ha hecho todo lo posible por salvar la relación. En redes sociales, el debate es intenso. Las publicaciones con el hashtag #Hande y Kerem se han disparado, acumulando millones de vistas, comentarios y teorías sobre qué fue exactamente lo que quebró la relación. Entre los más virales, destaca un video donde se ve a Hande entrando sola a una cafetería del barrio de Bebek, vestida de manera sencilla y con auriculares puestos. Los fans interpretan esto como una clara señal de que está en búsqueda de silencio y reflexión interior. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Hande publicó una historia en Instagram con la frase, a veces, alejarse también es amor. Aunque no mencionó a Kerem directamente, el mensaje fue claro para sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de reacciones, mensajes de apoyo y especulaciones. Poco después, Kerem compartió una imagen desde la cima de una montaña con la leyenda, solo cuando estás solo, escuchas lo que de verdad dice tu corazón, lo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Hande. Una fuente cercana a la pareja reveló que ambos intentaron asistir a terapia de pareja hace algunos meses,
pero que no lograron coincidir en objetivos. Los dos se quieren mucho, pero a veces el amor no basta. Ella quería sanar cosas internas, él pensaba que todo podía resolverse hablando y sin mirar atrás. Eso fue creando una distancia emocional difícil de revertir, comentó el allegado. Lo más impactante vino días después, cuando se filtró un audio de Ande hablando con una amiga sobre su situación emocional. Me levantaba sin ganas, me maquillaba para disimular. Kerem no me hizo daño a propósito, pero su forma de amar era distinta a la mía. Yo necesitaba que me escuchara, no que me resolviera la vida. Estas palabras generaron una fuerte ola de empatía por parte del público, especialmente entre mujeres que dijeron sentirse identificadas con su testimonio. En una aparición sorpresa durante un evento solidario, Kerem fue consultado nuevamente por la prensa sobre la situación y dijo con voz entrecortada: "No sé si esto es un punto final o un punto y aparte. Pero la respeto profundamente. Ande merece ser feliz, aunque no sea conmigo". Esta declaración conmovió incluso a los más escépticos. Lo cierto es que la historia entre ellos aún no parece cerrada del todo. Aunque han tomado caminos separados, las emociones siguen a flor de piel. Los amigos cercanos no descartan una posible reconciliación en el futuro, pero admiten que ahora mismo ambos necesitan espacio. Están en pausa, no en guerra, fue la frase que resumió uno de sus amigos en común. Mientras tanto, los medios ya especulan con nuevos rumbos profesionales para ambos. Ande estaría considerando un retiro temporal para reencontrarse consigo misma y explorar proyectos más personales, incluso fuera del país. Kerem, en cambio, ya ha sido vinculado a una nueva producción internacional, lo que podría marcar un antes y un después en su carrera. El final de esta etapa no implica necesariamente el final de su historia. Como dijo Ande en un reciente mensaje a sus fans, el amor no siempre termina con odio. A veces termina con silencio, respeto y una lágrima que cae sin hacer ruido. ¿Y tú, crees que el amor entre Ande y Kerem todavía tiene una segunda oportunidad? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta pareja merece una segunda oportunidad? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia. Hasta la próxima.